En marzo de 2023, un gigante bancario, Credit Suisse, estuvo al borde del abismo. Solo una intervención masiva evitó lo que podría haber sido un colapso financiero global. Estos momentos nos parecen cisnes negros, ¿verdad? Eventos totalmente impredecibles. Pero, ¿y si no lo fueran? ¿Y si existiera una forma de modelar el ciclo completo, desde la calma hasta la catástrofe? Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un análisis fascinante basado en un artículo de investigación que propone precisamente eso, un marco unificado para entender los ciclos de crédito. Efectivamente, la misión que nos proponemos es explorar cómo un modelo matemático, que a primera vista parece bastante simple, intenta capturar una dinámica que es, extremadamente compleja y a menudo caótica. Queremos entender cómo se forman las burbujas especulativas, por qué acaban estallando en crisis y, sobre todo, la gran pregunta: si es posible llegar a medir la fragilidad de nuestro sistema financiero antes de que sea demasiado tarde. De acuerdo, vamos a desgranar esto. El punto de partida, si lo pillo bien, es que los modelos financieros que se usan normalmente son fantásticos, siempre que no pase nada interesante. Exacto. Funcionan de maravilla en épocas de estabilidad, pero se pegan un batacazo monumental a la hora de predecir o siquiera explicar los momentos extremos. Son como un pronóstico del tiempo que siempre predice sol y no sabe cómo procesar un huracán. Tal cual. Están diseñados para la normalidad, para esos periodos largos y estables. Pero las transiciones, el paso de la calma a la crisis, que es lo que de verdad nos importa, eso se les escapa por completo. Y aquí es donde entra la propuesta de este artículo, el llamado Modelo Unificado Marshall-Walras, o UMB, por sus siglas. El nombre, intimida un poco, pero la idea central parece ser la de juntar en una sola coctelera las tres piezas clave del puzzle. ¿Cuáles serían? Pues, ¿cuánto crédito se da? ¿Cuánta gente deja de pagar sus deudas? ¿Y a qué precio se presta el dinero? O sea, los tipos de interés. Eso es. Y para que esa coctelera funcione, el modelo se apoya en 4 pilares, 4 parámetros que lo gobiernan todo. Entenderlos es fundamental para el resto. El primero es la demanda de crédito, al que llama con la letra griega mu. O sea, las ganas que tiene la gente, las empresas, de endeudarse. Si el dinero está barato, todos queremos más crédito. Si está caro, pues nos lo pensamos 2 veces. Pura y dura demanda. Luego está el segundo pilar, que es la otra cara de la moneda. La fragilidad de la economía. Lo llaman NU. Esto mide cuántas empresas o familias quiebran cuando las cosas se ponen feas, cuando suben los tipos. Un NU alto significa que la economía es muy sensible. Entendido. Demanda y fragilidad. Y los otros 2 parámetros tienen que ver con los que manejan el cotarro, ¿no? Los bancos. Efectivamente. Aquí entra de lleno la psicología. Por un lado tenemos alfa. Mide la sensibilidad de los bancos al volumen de préstamos. A mí me gusta verlo como el índice de optimismo. Me gusta ese nombre. Si alfa es alto, los bancos están eufóricos, ven que la economía crece y se lanzan a prestar más y más barato para ganar cuota de mercado. Y me imagino que el último parámetro es el contrario, el miedo. Justo. Se llama beta, y es la sensibilidad de los bancos a los impagos. Cuando beta es alto, el miedo se ha apoderado del sistema. A la mínima señal de impagos, cierran el grifo del crédito. Es su aversión al riesgo. Optimismo y miedo, demanda y fragilidad. 4 letras griegas para describir la psicología de un mercado entero. Es fascinante. Lo es. Pero si bien esta unificación ya es interesante, la verdadera novedad del modelo, y aquí es donde empieza la controversia, es que asume que el sistema es markoviano. Espera un momento. ¿Markoviano? ¿Qué significa eso en cristiano? Pues significa que no tiene memoria a largo plazo. ¿Cómo? El estado futuro del sistema, según este modelo, solo depende de dónde está ahora mismo. No le importa cómo llegó hasta aquí. No arrastra el peso de la historia. A ver si lo he entendido. ¿Me estás diciendo que este modelo ignora por completo la crisis de 2008? ¿O el pánico de 1929? Eso no parece tener ningún sentido. La gente recuerda esas cosas. Los bancos tienen regulaciones nuevas precisamente por eso. Suena totalmente irreal. Esa es exactamente la crítica y es un punto fundamental. El modelo sacrifica deliberadamente ese realismo histórico a cambio de una enorme agilidad matemática. La apuesta que hace es que en el momento crítico, justo antes del colapso, lo que domina es la dinámica del pánico o la euforia del momento, no el recuerdo de una lección de hace 20 años. Ya.
Es polémico, sin duda, pero le permite modelar esas transiciones, de la calma a una burbuja, con una simplicidad que otros modelos ni sueñan. Es un pacto con el diablo, entonces. Ganas poder de cálculo a cambio de olvidarte de la historia. Vale, lo compro por ahora. A ver a dónde nos lleva. De condensar en un único y poderoso número. Y aquí es donde, para mí, la cosa se pone realmente interesante. El artículo demuestra que todo el sistema, con su optimismo, su miedo, su fragilidad, todo se puede resumir en un solo indicador. Un índice de potencia, que llaman A. Que no es más que la suma ponderada de los parámetros. A igual mu A plus nu B. Y este número, este simple número, es el que dicta el destino de la economía. Es el interruptor maestro, el que decide si estamos en un mundo predecible o en el caos. Exacto. Analicemos el primer escenario, el bueno. Si este índice A es menor que 1, el sistema es estable. La mejor analogía que se me ocurre es la de un termostato. Buena analogía. Si la temperatura de la habitación, que en este caso sería el tipo de interés, se desvía un poco, el sistema se activa suavemente para corregirla. Vuelve a su punto ideal. Es una economía sana, predecible. Pero el punto donde A es exactamente igual a 1, eso es lo que en matemáticas se llama un punto de bifurcación. El filo de la navaja. Exacto. El filo de la navaja. Un cambio minúsculo en los parámetros, un poquito más de optimismo de los bancos que empuje a A por encima de 1, y las reglas del juego cambian radicalmente. Vale. El sistema deja de ser un termostato. ¿Y en qué se convierte? En un lápiz haciendo equilibrio sobre su punta. Cualquier pequeña perturbación, cualquier soplo de aire, lo hará caer de forma imparable, hacia un extremo o hacia el otro. Y aquí el modelo describe dos regímenes increíblemente peligrosos. La burbuja y la crisis, supongo. Precisamente. Si el sistema es inestable, con A mayor que 1, y el tipo de interés por alguna razón está un poquito por debajo de su punto de equilibrio, se desata una espiral imparable. Imagina un gráfico donde los tipos de interés, en lugar de estar estables, se desploman hacia cero. Es una caída libre. El crédito se vuelve prácticamente gratuito. El dinero inunda la economía. Eso es el régimen de burbuja. Una situación insostenible que genera un riesgo brutal de hiperinflación, claro. ¿Y si el lápiz cae al otro lado? Si por el contrario, con ese mismo A mayor que 1, el tipo de interés está ligeramente por encima del equilibrio, la espiral es la inversa. Y es aún más aterradora. Los tipos de interés se disparan hacia el infinito. En nuestro gráfico, la línea se vuelve vertical. El crédito se evapora. Se evapora. Nadie puede pedir un préstamo. Los impagos se multiplican y el sistema financiero colapsa. Es el régimen de crisis o crash. Hay que aclarar que cuando el modelo habla de tipos de interés cero o infinito, son abstracciones matemáticas, no. No es que vayamos a ver esos números en el mundo real. Por supuesto, son los límites teóricos. En el mundo real, un régimen de burbuja con tipos tendiendo a cero significa que el dinero pierde su valor. Y un régimen de crisis con tipos tendiendo al infinito significa que el sistema de crédito se ha roto por completo. Nadie, ni empresas ni familias, puede acceder a un préstamo. La economía se paraliza. Es el fin del juego. Vale, entonces tenemos ese interruptor A que nos coloca en un equilibrio precario, como el del lápiz. Pero la gran pregunta es, ¿cómo llegamos hasta ahí? Nadie se levanta por la mañana y decide, hoy voy a crear una burbuja. ¿Cómo se infla? Y sobre todo, ¿cómo estalla? Para contar la historia del ciclo, simplifica las cosas y asume que lo que cambia es solo la psicología de los bancos, o sea, sus parámetros de optimismo, alfa, y de miedo, beta. Es una simplificación, pero me parece muy potente porque pone el foco en el comportamiento humano. A ver, cuéntame esa historia. La historia empieza, como casi siempre, en un buen momento. La fase 1 es de crecimiento estable. La economía parte de una situación sana con nuestro interruptor alfa por debajo de 1. El sistema es un termostato. Hay calma, crecimiento sostenido y los tipos de interés bajan lentamente. Todo va bien, me temo, porque es aquí donde se empieza a gestar el problema, ¿verdad? Ahí está la clave. Este periodo de prosperidad contagia el optimismo. Y entramos en la fase 2. La burbuja se infla. Los bancos, viendo que los negocios van bien y los impagos son bajos, se confían. Empiezan a relajar sus criterios. En el lenguaje del modelo, aumentan su parámetro de optimismo, alfa, para ofrecer crédito más barato y captar más clientes.
Y eso crea un bucle de retroalimentación, una especie de círculo vicioso que parece virtuoso. Totalmente. Crédito más barato lleva a más inversión, lo que genera más crecimiento, lo que aumenta aún más el optimismo de los bancos, que bajan todavía más los tipos aumentando alfa. Es una espiral de euforia. Y es este optimismo creciente lo que finalmente empuja el índice A por encima de 1. El sistema cruza el umbral. El termostato se rompe. Ya. Pasamos a tener un lápiz en equilibrio. Entonces, lo que de verdad me está volando la cabeza de esto es que la crisis no la causa un factor externo, un meteorito. La crisis la causa la propia dinámica interna del sistema. Es el optimismo el que siembra la semilla de la destrucción. Esa es, para mí, la conclusión más profunda y contraintuitiva de todo el modelo. El comportamiento que a corto plazo parece racional y beneficioso, facilitar el crédito, es precisamente el que introduce una fragilidad extrema. Me recuerda un poco a las tragedias en el alpinismo, como las del Everest. Una racha de cumbres exitosas genera un exceso de confianza. La gente asume más riesgos y de repente el buen tiempo desaparece y tienes una catástrofe. Es una analogía brutal. La prosperidad había creado la fragilidad. Vale, tenemos a los bancos en plena euforia con el sistema en el filo de la navaja. Pero esto no puede ser infinito, ¿verdad? En algún momento la música tiene que parar. Nunca es infinito. Y cuando para, lo hace de golpe. Esa es la siguiente fase, la 3, el estallido. La burbuja tiene límites prácticos. La inflación se dispara. Los bancos centrales intervienen. Cuando los tipos se acercan a cero, el optimismo se evapora. Se convierte en pánico. Los bancos reaccionan de forma exagerada y aumentan drásticamente beta, su sensibilidad a los impagos. El miedo toma el control. Y como el sistema ya era inestable, con A mayor que 1, ese aumento repentino del miedo es el empujón que hace caer el lápiz. Exacto. La dinámica se invierte violentamente y pasamos a la fase 4, la crisis y la recuperación. El sistema salta del régimen de burbuja al de crisis. Los tipos se disparan. Tras el shock, los bancos hacen dos cosas. Retiran el optimismo, bajan A, y luego reducen el miedo, bajan B. Con eso consiguen que A vuelva a ser menor que 1. El termostato vuelve a funcionar. Pero el sistema está herido, muy herido. La economía entra en una recesión, pero ahora con tipos de interés altísimos. Desde ahí, muy lentamente, los tipos vuelven a bajar, cerrando el ciclo y preparando el terreno para que la historia vuelva a empezar. Todo esto es una explicación teórica fascinante, pero ¿para qué sirve en la práctica? ¿Podemos usar esto para evitar la próxima crisis o es solo una autopsia elegante de las que ya han pasado? Esa es la pregunta del millón. El artículo propone que sí, que podría tener una aplicación práctica. Sugiere crear medidas de riesgo sistémico basadas en este modelo. A ver. La idea sería calcular en tiempo real la distancia a la que se encuentra el sistema de ese punto crítico donde A es igual a 1. Vamos, que sería como el sensor de aparcamiento de un coche, una voz que te va diciendo «Cuidado, estás a 0,2 del muro de la inestabilidad. Cuidado, ahora 0,1. Peligro inminente». Exactamente esa es la analogía. En teoría, estas distancias de estabilidad podrían ser un panel de control increíblemente poderoso para un banco central. Podrían decir, señores, podemos permitir que los bancos aumenten su optimismo, su alfa, un 10% más, pero si lo hacen un 12%, el sistema se volverá inestable. Eso suena increíblemente útil, pero intuyo que hay un pero muy grande. Lo hay, y es el desafío de la realidad. En teoría es fantástico, pero seamos sinceras, un regulador pulsaría el botón rojo basándose en un número abstracto. Su poder predictivo depende de lo bien que podamos medir en tiempo real esos 4 parámetros, y eso es extremadamente difícil. ¿Cómo mides con un número exacto el optimismo agregado de todo un sistema bancario? Claro. O la resiliencia de la economía. El modelo ofrece una explicación causal muy potente, pero su aplicación práctica como bola de cristal es un reto mayúsculo. Entiendo. O sea, es más una lente para entender la mecánica de las crisis que un telescopio para verlas venir. Precisamente. Dicho esto, hay que reconocerle un punto final muy fuerte.
La capacidad del modelo para explicar una crisis que surge únicamente del exceso de optimismo es muy reveladora. De hecho, el artículo muestra que a veces ni siquiera hace falta un shock de pánico. No es necesario que el miedo beta aumente. Simplemente seguir inflando la burbuja, seguir aumentando el optimismo alfa, sin control. Es suficiente para que el sistema colapse por su propio peso. El optimismo se convierte en su propio verdugo. Exacto. Y esa es una visión que muchos modelos clásicos no capturan tan bien. Vale, si tengo que titularme con lo esencial de todo este análisis, ¿qué sería? Lo primero, y me parece alucinante, es que los ciclos de crédito no son mala suerte. Pueden nacer de las entrañas del propio sistema, impulsados por algo tan humano como la euforia y el pánico. Totalmente de acuerdo. La semilla de la crisis está en el auge. Es una idea muy potente. Lo segundo que me llevo es la elegancia de reducir toda esa complejidad a un solo interruptor, a ese índice A. La idea de que una economía puede estar en modo termostato o en modo lápiz en equilibrio. Es una simplificación brutal, pero con unas implicaciones enormes. Simplificación elegante con implicaciones profundas. Me gusta. Y lo tercero, que es lo más paradójico, es que el mayor peligro nace en los mejores momentos. La fragilidad no aparece con la crisis, se acumula en silencio, durante los periodos de crecimiento y confianza, cuando todo el mundo cree que el riesgo ha desaparecido. Yo añadiría una reflexión final sobre el valor de un modelo como este. Su simplicidad es, a la vez, su mayor fortaleza y su mayor debilidad. Claramente, no es una bola de cristal para predecir la fecha de la próxima crisis. Es más bien una lente que nos ayuda a entender los mecanismos de contagio y fragilidad. Nos obliga a cuestionar cómo las políticas, las regulaciones y el sentimiento del mercado interactúan para crear, a menudo sin quererlo, un riesgo para todo el sistema. Y con esa idea, me gustaría dejar una pregunta final para la reflexión. Si, como sugiere este modelo, los ciclos de auge y caída son una característica casi biológica de nuestro sistema financiero, impulsados por la psicología humana, ¿es realmente posible gestionar el riesgo de forma definitiva? ¿O estamos de alguna manera condenados a repetir la historia una y otra vez, con distintas caras pero con la misma dinámica de fondo? Una pregunta que nos deja pensando. Gracias por acompañarnos en este análisis en profundidad. Hasta la próxima.